Bien, vamos de nuevo entonces. Habíamos empezado analizando en este tema, que es un poco largo y variado. Habíamos empezado analizando qué sucede cuando recibimos datos desde un dispositivo que puede ser un dispositivo interno al microcontrolador o un dispositivo externo que se comunica a través de una interfaz de comunicación. Habíamos planteado una interfaz de comunicación muy primitiva, que en algún momento se utilizó, pero que ya hoy no se utiliza. Nosotros la planteamos simplemente para tener un ejemplo práctico de problema y poder ponerle números y poder poner código real, en donde recibíamos byte por una interfaz para el datos, interrupciones por interrupciones era más cómodo, pero tenía un overhead más alto, y en cualquier caso cada byte que recibíamos implicaba un consumo de procesador y disminuía la capacidad de ejecución del programa principal o del resto de las tareas que tenga que hacer el CPU, ¿sí? Y que si teníamos una cantidad importante de transferencias por entrada-salida, entonces la capacidad de ejecución de los programas iba a ver bastante resentida. ¿Sí? Y habíamos visto que una posible solución a eso era recibir datos en modo ráfaga, ¿sí? En modo bloque, para prorratear el overhead de guardar el estado y recuperar el estado y de cargar las variables y todo eso en varios bytes, y entonces la cantidad de bytes que podía transmitir era mayor con la misma cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces mejoraba el rendimiento o la eficiencia de esas transferencias, ¿sí? O iba a poder transferir más datos, o iba a poder hacer más cosas en el programa principal, o iba a ejecutar el programa principal más rápido, transmitiendo la misma cantidad de datos. Y habíamos visto que había una mejora, pero que esa mejora iba a tener un techo importante, ¿sí? Y que el problema de fondo era que la recepción de los datos y la colocación en memoria de la información que recibíamos, ¿sí? Medio, ejecutando un programa, tenía un fetch para cada instrucción, y que había que ir los registros, y que había que después dejar los registros como estaban, y que había que cambiar el PC, y todo ese overhead propio de suspender un programa y retomar un programa diferente, y de leer los valores de memoria, etc. ¿Sí? Entonces, había surgido la nueva propuesta, que era sacar al CPU del medio, ¿sí? Y que esa transferencia que se está haciendo por software, por un programa que lee del dispositivo, escribe en memoria, actualiza el puntero y decrementa la cantidad de los datos que hay que transferir, convertir ese programa, que era la rutina de servicio, en un bloque de hardware, ¿sí? Y que ese bloque de hardware se encargue de hacer la transferencia. El DMA entonces lo que va a hacer es proveer las direcciones en el address bus, el dispositivo va a poner el dato y se van a transferir a memoria. Eso es en un estilo de DMA. En el DMA que nosotros vamos a usar, en el procesador Cortex, en realidad el dispositivo va a transferir el dato a la DMA y la DMA lo va a transferir a memoria. De esa forma tiene dos punteros y puede transferir de cualquier tipo de cualquier área de memoria origen a cualquier área de memoria destino, ¿sí? Para eso, este bloque de hardware iba a tener una comunicación con el CPU que le va a permitir pedir el bus, porque hasta donde diseñamos nosotros, el dueño del bus era siempre el CPU, el master del bus era el CPU, ¿sí? Las líneas de address siempre las escribía el CPU, las líneas de control las escribía el CPU, y las líneas de datos cambiaban su dirección de acuerdo a líneas de control manejadas por el CPU. Y ahora a esas líneas las va a tener que manejar este bloque de hardware. Entonces aparece un segundo maestro en el bus, ¿sí? Que por la forma en la que está diseñada el CPU y en la que está diseñada el controlador de DMA, el lugar distinto tiene prioridad, pero normalmente no ocupa el bus. El CPU es el que ocupa habitualmente el bus,
y la DMA pide permiso para utilizarlo y el CPU lo concede cuando completó una operación, ¿sí? Igual que con las interrupciones, se conceden cuando las operaciones están completas. Entonces, en ese momento el CPU, depende el tipo de CPU que tengamos, podrá suceder dos cosas, ¿sí? Estamos repasando y agregando algunos detalles que por ahí no mencioné en la primera vuelta. Si el CPU es un CPU que tiene capacidad de seguir ejecutando instrucciones porque tiene memorias internas que se llaman caché, entonces por ahí el CPU puede seguir ejecutando una instrucción con la información que ya tiene copiada adentro, y el DMA utiliza ciclos muertos del bus, ciclos que no se iba a hacer nada, y ese sería el mejor escenario, porque entonces esas transferencias, ¿cuánto nos costarían? Si yo utilizo para hacer transferencias ciclos que el CPU no iba a usar, ¿cuánto es el impacto de la transferencia en la ejecución del CPU? Nada. Eran ciclos que no se usaban, ¿sí? Entonces, si el CPU puede seguir ejecutando programa en paralelo mientras la DMA hace transferencias, el costo de la transferencia es cero. Y si tenemos un CPU más primitivo, que no tiene memorias caché y que busca realmente cada instrucción en memoria, y por lo tanto no puede hacer nada si no tiene acceso a la memoria, porque no puede buscar ni la instrucción ni puede buscar el dato, entonces no puede hacer nada, y se frisa, ¿sí? Que es la opción más habitual en un procesador pequeño. En ese caso, de todas formas, la transferencia iba a tener un costo de 1 o 2 bytes, de 1 o 2 T por byte, ¿sí? En realidad, ni siquiera es por byte, dependerá del tamaño de los bases, ¿sí? Si estos bases de datos son de 32 bits, entonces tendrá 1 o 2 T por cada 4 bytes, ¿sí? Porque la transferencia será del ancho del bus. Un byte, un T será si la transferencia realmente se hace del dispositivo a la memoria, como habíamos planteado en una primera opción, y de 2T será si del dispositivo se hace al controlador de DMA y del controlador de DMA se hace a la memoria, ¿sí? Pero en general vamos a estar de todas formas muy abajo de lo que estábamos por software. ¿Sí, Gonzalo? ¿Qué quiere decir en el mismo tiempo? Si es en byte, si estamos hablando del LPC, no, me perdí. ¿Cómo? Vamos de nuevo. Haceme la pregunta de nuevo o hacela por micrófono, porque me parece que Usted no es tan dice simple. que, bueno, va a tardar 2T, uno en que pasa de memoria al DMA y otro del DMA al dispositivo, ¿verdad? En ese caso, no pierda de vista que acá el DMA tiene un registrito para recibir el Sí. dato, ¿no? Uno solo. ¿Eso sería lo Sí. mismo si estamos haciendo la transferencia en modo bytes o en modo bloque? O- Sí, si estás en modo bloque, traes un byte o una palabra, digamos, una unidad de transferencia y la mandas a la memoria, traes la que sigue y la mandas a la memoria. O sea, cada byte te llevaría 2 T. Uno para leerlo y uno para escribirlo. Pero los vas entrelazando. Por eso te digo, la DMA si tiene solo un dato. No tiene un bloque completo. Perfecto, gracias. ¿Sí? Es bien básica. Si ustedes se plantean, se van a dar cuenta que construir este dispositivo no es una cosa muy compleja. Por lo menos delinearlo a grandes rasgos, ¿sí? Es algo que ustedes pueden hacer sin mayores complicaciones una vez que se les pasa el susto. Bien, entonces, la función de la DMA es hacer la transferencia de un bloque. Esa transferencia se puede hacer en modo bloque, es decir, transfiere el bloque completo de una sola vez cuando el dispositivo tiene memoria, o se puede hacer en modo robo de ciclo o en modo bytes, ¿sí? Y entonces el dispositivo produce un byte, lo transfiere, produce un byte, lo transfiere, y la DMA gestiona la construcción del bloque en memoria a partir de un dispositivo que transmite de a bytes sueltos, ¿sí? La DMA siempre pone en memoria un bloque de datos, ¿sí? O siempre trabaja con un bloque de datos en memoria. Si por la razón que ustedes desean necesitan analizar o procesar cada dato que envía el dispositivo en forma individual, la DMA no les resuelve el problema.
La DMA resuelve problemas de transferencias de bloques a bloques o de bytes sueltos a bloques, pero ella construye bloques en memoria o toma un bloque de memoria y lo manda al dispositivo, ¿sí? Pero esto es un problema muy habitual. Todas las interfaces de comunicaciones manejan bloques de datos, ustedes ya vieron lo que son las tramas se construyen en memoria y después se transmiten. Entonces, todas las interfaces de comunicaciones funcionan perfectamente con este esquema. Los conversores de A, si ustedes van a hacer procesamiento de señales, también, ¿sí? Entonces, es una solución a una cantidad importante de problemas de transferencias de I/O, no universal, no a todos, ¿sí? Ya habíamos dicho que no hay una solución universal al I/O. Cada dispositivo de I/O tiene una estrategia distinta de solución. Bien. ¿Dudas aquí del repaso que vimos? Bueno, habíamos contado algunos detalles de la práctica del Cortex-M con el que nosotros vamos a trabajar. El Cortex-M que vamos a trabajar es un procesador con arquitectura hardware, no tiene un bus, tiene 3 buses, ¿sí? Un bus para instrucciones conectado a las memorias de solo lectura, un bus de datos para leer datos de las memorias de solo lectura y un bus conectado a las memorias RAM y a los puertos de entrada-salida, ¿sí? Entonces, este bus en principio es de solo lectura, este bus en principio es de solo lectura y este bus es de lectura y escritura, ¿sí? Y las DMA van a trabajar sobre el System Bus. Sobre este bus va a estar colgada la DMA. Habíamos visto, avancemos un poquito más, qué registros necesitábamos en la DMA y era la estructura de la DMA del LPC. Habíamos dicho que la DMA a los registros de control y estado propios de la DMA para configurar el funcionamiento. ¿Qué manejan esos registros? Manejan la dirección origen de la cual debo leer los datos, maneja la dirección destino en la cual debo escribir los datos. En el caso de esta DMA, además definen si esas direcciones son autoincrementables o no, porque en el dispositivo yo leo siempre de la misma dirección y voy escribiendo en distintas direcciones de memoria, ¿sí? Eso sí estoy leyendo un dispositivo. Si estoy escribiendo, se invierten. El origen, que es el bloque de memoria, se va avanzando, pero el destino, que es el dispositivo de I/O, tiene una dirección constante, ¿sí? Y en el caso de la DMA, podía hacer dos cosas, de la DMA esta, podía hacer dos cosas muy locas, que era leer de una dirección origen constante a una destino constante. Eso sería leer de un dispositivo y escribir en otro dispositivo, algo así como escribir en una interfaz de comunicaciones los datos que me está dando un conversor AD, por ejemplo. Desde una dirección variable y escribir una dirección variable, y en ese caso lo que estaría haciendo es copiar. Bien, nuestra DMA tiene además 2 maestros, o sea que puede gestionar los masters y registros ditados. Registrado, que nos va a decir que es cuando se acaba la transferencia de un bloque. Los registros de control nos va a decir si queremos pedir interrupciones o no. A ver. ¿Puede repetir eso último, profe? Porque ahí se le trabó mucho. Antes era como un poquito, pero volvía, pero ahí se le trabó bastante. Bien, ¿desde dónde más o menos? ¿Desde este cuadro, desde antes? Desde que comenzó a explicar las entradas a la derecha. Bien. Volvamos entonces a... Si no entendí mal.
La DMA dijimos que es un dispositivo de entrada-salida y por lo tanto él tiene registros de control y estado que se deben leer y escribir como cualquier otro dispositivo. Para eso, la DMA del procesador que vamos a usar tiene una interfase esclavo. Esa interfase esclavo es por donde el CPU programa la operación de la DMA, donde le dice en qué dirección tiene que escribir, en qué dirección tiene que leer, si esas direcciones son autoincrementables o no, si quiere que produzca una interrupción o no cuando termine, ¿sí? Desde donde se la configura a la DMA como cualquier otro dispositivo, leyendo registros de control y estado. La DMA, en nuestro caso en particular, tiene dos maestros de bus, o sea, es una DMA doble. Entonces, puede gestionar hasta dos transferencias simultáneamente, ¿sí? Simultáneamente es una forma de decir, en un momento transferir a una y en otro momento transferir a otra, pero puedo tener dos transferencias que se están haciendo en forma concurrente, ¿sí? Cuando hablamos de algo que sucede entrelazado uno con otro, se dice que es concurrente. Ese es el término exacto para describir esa simultaneidad que no es exactamente al mismo tiempo. Bien, y además, habíamos dicho, la DMA incorpora un pedido de interrupción para avisar que completó. Ese pedido de interrupción se maneja desde un registro de control, si quiero o no pedir interrupción, y voy a ver si completó o no el pedido desde un registro de estado. Y tiene además las conexiones con los dispositivos para que el dispositivo le diga cuándo está por empezar o cuándo puede empezar una transferencia y para que la DMA tramite la autorización al dispositivo y le diga que puede empezar la transferencia. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos había quedado por ver? Nos había quedado por ver el detalle, que lo venimos viendo, pero estas diapositivas presentan el detalle exacto de funcionamiento cuando estamos en modo bloque y cuando estamos en modo byte. ¿Sí? Entonces, repasando, el CPU configura a la DMA como cualquier otro dispositivo, como el SysTick en definitiva, y en una serie de registros le dice cuáles son los punteros origen y destino, si esos punteros tienen que ser autoincremento, y cuál es la cantidad de datos que quiere recibir, si quiere una interrupción cuando termine o no, y la habilita a la DMA a empezar a hacer las operaciones. El periférico ¿sí? Un pedido de ráfaga. No, no de hablar. Internet está
Ahora sí, estoy de vuelta. ¿Se me escucha un poco mejor? Bien, esperemos que esta vuelta sea más efectiva. Repito esta última parte que no sé si llegaron a entender o no. Decíamos que, ¿cuál es la secuencia? Un poco más en detalle, cuando la DMA está transfiriendo por modo bloque. Cuando está transfiriendo en modo bloque, siempre lo primero que sucede es que el CPU configura a la DMA, ¿sí? Como cualquier otro dispositivo de entrada-salida. En algunos casos también tendrá que configurar al productor o el consumidor de datos, ¿sí? Al dispositivo que está por detrás de la DMA, seguramente. Pero en este caso, lo que nos interesa es la DMA, configura al controlador de DMA. Para eso define el puntero origen, el puntero destino, la cantidad de datos, si quiere interrupciones o no, ¿sí? Y habilita la transferencia. Entonces, en algún momento posterior a eso, el dispositivo tiene datos, en este caso un bloque completo, y solicita a la DMA una transferencia. Para eso tenía unas líneas que dialogaban, de diálogo entre el procesador, entre el dispositivo y el controlador de DMA. Una de esas líneas es DMA burst request, ¿sí? Un pedido de transferencia en ráfaga. Ante ese pedido, la DMA se adueña del bus. Ese adueño del bus es medio relativo. En realidad sabemos que le solicita al CPU que le deje usar el bus, el CPU completa la transferencia y cede el bus. ¿Qué hace el CPU mientras tanto? Bueno, dijimos que depende. Si es un CPU avanzado que tiene memorias caché, como tiene copias de fracciones de programa y de fracciones de datos, con un poco de suerte podrá seguir funcionando. Si no tiene esas memorias caché o tiene un diseño más primitivo, se frisa y no hace nada. En un caso, las transferencias van a tener costo, ¿sí? Van a afectar, van a ser ciclos T perdidos si el procesador no ejecuta. Si se hacen en paralelo, los ciclos T van a ser gratis, ¿sí? No vamos a tener pérdidas de ejecución. O sea, desde el punto de vista del rendimiento del programa principal, que es lo que queríamos manejar, es como que los datos se transfirieran a costo cero. Bien, nuestro DMA permite transferencias entre periférico y memoria y en realidad permite entre periférico, memoria, o sea, permite cualquier tipo de transferencia, ¿sí? Cualquiera de las combinaciones. Esa transferencia se hace hasta que el contador llega a cero. Cuando el contador llega a cero, entonces el DMA le da un acknowledge al dispositivo diciendo que ya se completó el bloque que quería recibir, libera el bus y pide una interrupción, avisando que completó el bloque, ¿sí? Y en esa rutina de interrupción, el software pondrá alguna bandera para avisarle al programa principal que ya hay datos para procesar y probablemente preparará la transferencia de un segundo bloque de datos, ¿sí? Puede ser que se reciba un segundo bloque de datos o puede ser que se procese ese bloque y recién una vez procesado se vuelva a recibir un segundo bloque en la misma área de memoria, ¿sí? Habíamos dicho que podemos tener dos bloques de datos, recibir uno y procesar otro, ir cruzándolos, o un solo bloque, recibo, proceso, y una vez que complete el procesado, recién recibo de vuelta, ¿sí? Depende la velocidad que queramos tener. ¿Dudas hasta aquí? ¿O seguimos con el modo robo de ciclo o modo byte, como lo quieran llamar? Sigamos. Bien. Modo dato, modo byte, modo robo de ciclo. Cualquiera de los modos es lo mismo. Y los nombres apuntan a lo mismo. En este caso, el inicio es el mismo, ¿sí? Lo que programamos a la DMA es lo mismo. La diferencia es que el dispositivo pide con otra señal, diciendo que es un single dato, lo que quiere mandar, un single data, ¿sí? La DMA, de nuevo, se adueña del bus,
y manda una ACK para avisar que empiece la transferencia. La DMA le pide un dato al dispositivo, lo manda a la memoria de destino, ¿sí? Decrementa el contador, incrementa el puntero, saca el ACK al periférico, con lo cual no lo deja mandar un segundo dato, y devuelve el bus. Y esta secuencia se repite cada vez que el dispositivo pide un nuevo request. ¿Sí? Si en este proceso de actualizar el contador y el puntero, el contador llegó a 0, entonces pide una interrupción y la historia es la misma de antes. ¿Sí? Entonces, la diferencia va a ser que se manda un pedido de single y el ACK solo está activo para transmitir un dato, o que el ACK va a estar activo hasta que el bloque llega a 0. ¿Sí? Esa es la única diferencia entre el modo robo de ciclo o el modo ráfaga. ¿Sí? Bien. Ahora, adueñarse del bus lleva un tiempo. ¿Sí? Normalmente, en realidad depende del diseño, pero normalmente asegurar la transición de un dispositivo al otro en forma segura implica estar seguro de que uno puso sus señales de control en tri-state y dar un margen de seguridad antes de que el otro dispositivo quite sus señales de tri-state, ¿sí? Si se acuerdan cómo era el proceso de una lectura de datos o de una escritura de datos, ¿sí? Había márgenes de seguridad para evitar que los tiempos de propagación hagan que durante algún instante de tiempo los dos estén usando el bus, ¿sí? Entonces hay un tiempo de arbitraje de bus, ¿sí? Pedir el bus y que se lo otorgue implica tiempos muertos, ¿sí? Ahora, cuando estamos en modo bloque, esos tiempos muertos se diluyen en el bloque, o sea, por decir algo. En el ejemplo que sigue vamos a suponer que adueñarse y devolver el bus lleva 6 ciclos T, 3 para tomarlo y 3 para devolverlo. O sea, cada cambio de maestro de bus lleva 3T. Entonces, para que la DMA adquiera el bus, tiene 3 ciclos T muertos. ¿Sí? 3 ciclos T en los que no se hacen transferencias. Ninguno de los dos transfiere. Y cuando lo devuelve, hay otros 3 ciclos T donde de nuevo no se hacen transferencias. Si ustedes van a hacer una transferencia de, no sé, 64 bytes o de 64 palabras o de 128 palabras, ¿sí? Esos 3T divididos en los 128 por 4 bytes que transfirieron es despreciable. ¿Sí? Y como las transferencias las van a hacer a 1T o a 2T, esos 3T de arbitraje no les afectan, ¿sí? Entonces, prácticamente se pueden despreciar. ¿Sí? Ahora bien, por el contrario, si estamos en modo dato, esa latencia la vamos a pagar por cada transferencia. Entonces, nuestra transferencia va a pasar de 1T, que sería lo ideal, a 7T, por esos 6 de penalidad. O en el caso nuestro, que demora 2T, va a pasar de 2T a 8T. ¿Sí? Entonces, dependiendo el tiempo que lleve el arbitraje de bus, puede que el modo robo de ciclo tenga un rendimiento muy inferior al modo ráfaga. ¿Sí? Si este tiempo de cambio de bus es de 0T, la transferencia en modo ráfaga y la transferencia en modo robo de ciclo son idénticas, tienen la misma eficiencia. 1T por cada byte o 2T por cada byte. En realidad, yo digo byte, es 1T por cada palabra, porque normalmente el bus de datos tiene el ancho de la palabra, es lo más habitual. Entonces,
si tenemos un procesador como el nuestro de 32 bits, las transferencias van a ser de 32 bits por cada T o por cada 2T. 2T en el caso nuestro que hacemos un paso al medio. Eso sí, la negociación del bus es 0. La negociación del bus casi nunca es 0. Puede ser algo tan bajo como un T al inicio y un T al final. Y en ese caso voy a pasar de 1 o 2T a 4, a 3 o 4T. Y ya tengo un 50% de rendimiento, menos, ¿sí? O puede ser más elevado. Este valor se va a hacer más grande cuanto más rápido sea el bus, ¿sí? En bases de, no sé, no conozco exactamente los detalles, pero en bases de un Core i, por ejemplo, probablemente esas latencias sean superiores a 6T, ¿sí? Porque son bases de muy alta velocidad y esos tiempos de conmutación empiezan a representar más ciclos T, ¿sí? En micros más viejos esto seguramente lleva un T o incluso se puede hacer en paralelo con 0T, ¿sí? Existe la posibilidad de arbitrar con 0T de tiempo de arbitraje. Para eso normalmente se agregan más líneas y se arbitra el ciclo que viene. Entonces yo opero sobre este ciclo y negocio el próximo ciclo, ¿sí? Y de esa forma se pueden implementar bases en los que el tiempo de arbitraje es de 0T. No es algo imposible. Bien. Quedaría para ustedes, está en los prácticos, ver qué pasa con los rendimientos, ¿sí? Esas cosas que calculamos con 56T o 16T, ¿qué sucede cuando bajamos a 7T? ¿O qué sucede cuando bajamos a un T por transferencia con 6T para el inicio de todo el bloque, ¿sí? Y poner todo esto en números. Hay un ejercicio en el práctico. Y veo que se cortó la tablet. No está siendo el mejor de los días de internet hoy. ¿Ustedes me escuchan o estoy hablando solo además? Sí, lo escuchamos. Bien, buenísimo. En algún momento a la tablet se le va a dar por volver a conectarse. Sigamos con la computadora mientras tanto. Queda igual una sola diapositiva. Estamos aquí. Bueno, últimas aclaraciones de tema DMA. El CPU, el microcontrolador que nosotros planteamos, tiene dos maestros de DMA, puede hacer dos transferencias simultáneas, ¿sí? Pero tiene 8 dispositivos diferentes contra los cuales se pueden efectuar las transferencias DMA. Entonces, esos enlaces de comunicación, esto que teníamos acá, ¿sí? Esto que salen por acá, los DMA request y los DMA ACK, en algunos casos se llaman canales DMA, ¿sí? Esto es un léxico de IBM. Entonces, se llama DMA controller a todo el dispositivo y cada conjunto de señales que van a los dispositivos se llaman canales DMA, ¿sí? Entiendo que vienen que son canales de comunicación, ¿sí? Entre la DMA y los dispositivos. En nuestro caso tenemos 8 canales, un controlador de DMA y 2 maestros, entonces puede gestionar 2 transferencias simultáneamente.
Se pueden asignar prioridades, o sea, ustedes pueden decir que una de las DMA tiene preferencia sobre la otra, uno de los maestros. Entonces, en caso de colisión, uno va a ser el que tome el bus y una de las transferencias se va a cortar, se va a terminar más rápido, ¿sí? Normalmente, cuidado, si le dan la mayor prioridad al que tiene mayor tasa de transferencia, van a terminar más rápido, pero va a suceder algo que sucede habitualmente con el otro dispositivo que se llama inanición. Si ustedes tienen a alguien que pregunta mucho, ¿sí? Si hacen memoria de cuando iban a clase, lo van a entender fácil. Si ustedes tienen a alguien que pregunta mucho y alguien que no pregunta casi nada, nunca, y cuando se tiene que decidir a quién se responde siempre el que pregunta mucho, el que no pregunta nunca, al final no puede preguntar, ¿sí? Entonces, es habitual darle prioridad a quienes piden pocas interrupciones o a quienes tienen tasa de transferencias bajas, porque como los de tasa de transferencia alta piden muchísimo, ¿sí? Puede llegar a darse la situación de que el que pide poco nunca puede ser atendido si no tiene prioridad, ¿sí? Entonces, no es que esto sea una regla inamovible, pero en general una buena práctica para asignar prioridades es empezar por quienes piden menos, ¿sí? Y dejar a los que piden más, a los que piden muy habitualmente, con menor prioridad. No es una regla, ¿sí? Algo ya vieron ustedes en los prácticos de prioridad, pero es un cuidado que hay que tener, ¿sí? Eso se llama inanición y es un concepto que lo van a ir viendo en más de un lugar. Cuando le dan mucha prioridad a alguien que demanda demasiado. Ya vimos, pueden hacer transferencias de memoria a periféricos o de memoria a memoria o de periféricos a periféricos. Se pueden hacer múltiples bloques. Habíamos visto que había un puntero que permitía decirle cuál era el bloque siguiente para que él automáticamente empiece una transferencia cuando termine la otra y entonces encadenar transferencias. Los punteros pueden ser fijos o autoincrementables. El tamaño de la ráfaga puede ser configurable. El buffer es de 4 palabras, ¿sí? Y el ancho de banda, o sea, qué es lo que quieren transmitir, ustedes lo pueden configurar, puede transmitir bytes, medio palabras o palabras, o sea, pueden transferir 8, 16 o 32 bits por vuelta. Cuando transmitan palabras, soporta Big Endian y Little Endian. Si se acuerdan, Big Endian es que el byte más significativo está en la dirección más baja y cuando ustedes transmiten palabras, eso depende cómo se ubican en memoria. Entonces, si el dispositivo transmite con una determinada forma, esto también se da en las interfaces de comunicaciones. Puede suceder que ustedes tengan que mapear lo que leen en la dirección 1000 al byte menos significativo o al byte más significativo. Esto es una complejidad adicional para la DMA. Nosotros en la DMA que planteábamos, siempre el byte 1000 iba a parar al mismo lugar, ¿sí? Y cuando la extendimos a palabras no lo tuvimos en cuenta, pero la realidad es que esto es una complejidad. Básicamente lo que hay que hacer es agregar un conjunto de multiplexores para decidir de dónde tomo de 0 a de 7, si de lo que viene de la parte alta de memoria o lo que viene de la parte baja de memoria, ¿sí? Pero hay que hacer un cruce para poder hacer al mismo tiempo transferencias Big Endian o Little Endian, ¿sí? Cuando ustedes en la memoria tienen una determinada organización. Si ustedes son una máquina Big Endian y quieren transmitir a un dispositivo Big Endian, no hay problema, copian y mandan. Si son una máquina Little Endian y quieren transmitir a un dispositivo que requiere los datos en Little Endian, no hay problema. El problema es cuando son una y quieren transmitir a la otra, ¿sí? ¿Queda claro ese punto? Bien, y hay varios registros de configuración para configurar estas cosas, ¿sí? Más o menos ya vimos que tienen los registros de configuración. No vamos a entrar en el detalle, no vamos a programar una DMA, no la vamos a usar en un laboratorio. Es un dispositivo más complejo que los que venimos usando, pero más o menos se hacen una idea de qué se encontrarían y de cómo funciona, ¿sí? Lo que más nos interesa de la DMA es que ustedes conozcan
los principios de funcionamiento y entiendan el objetivo de utilizar una DMA. Créanme que si en algún momento necesitan utilizar una DMA, hay compañeros de ustedes hace 2 o 3 años que hicieron un trabajo de graduación en el que necesitaban utilizar la DMA, leyeron el manual, renegaron un poco, vieron algo de código del fabricante y sacaron andando la DMA del LPC 4337 para hacer un osciloscopio que transfiriera por un puerto USB a una tasa de transferencia muy alta, ¿sí? Y además poder hacer otras cosas con el programa. Entonces, no necesitamos el detalle fino, sí las ideas generales de funcionamiento. Bueno, son y 55. Hacemos una pausa y empezamos el tema 10 en 10 minutos. ¿Les parece bien? Yo de paso veo si puedo volver a compartir desde la tablet. Bueno, excelente.
Bueno, estamos de nuevo. Ya tomaron café, tiraron las piernas. Listos para arrancar el último tema del año. Se nos acabó la materia. Bien, vamos entonces. ¿Se acuerdan del cronograma que empezamos hace mucho tiempo? Esto estaba previsto empezarlo el 6 de noviembre. ¿Sí? Vamos. Creo que seguimos una clase atrasado, si no me equivoco. O una clase y media, pero nada significativo, tenemos margen de sobra. Sí, estaría interesante que se fijen en los dos renglones que nos están faltando. El 25 de noviembre ustedes tienen que empezar a exponer sus seminarios. ¿Sí? Es decir, recuperen temas seminarios. Y el 2 de diciembre es el segundo parcial. ¿Rinden TP el miércoles que viene? Sí. El miércoles que viene rinden el TP 6, que corresponde al TP que se publicó hoy, último TP que rinden. Y probablemente ese mismo miércoles dictemos un laboratorio que ustedes no van a tener que rendir, ¿sí? El laboratorio 4, mi intención es mostrarles código, mostrarles cómo funciona, lo que hacemos habitualmente en el dictado, publicarles los enunciados para que ustedes puedan mirarlo al código, si alguno quiere travesear algo, pueda terminar de entender el tema temporizadores. El laboratorio 4 trata sobre temporizadores. Y los temporizadores, ya voy con el parcial, y los temporizadores entran habitualmente en el parcial, así que es un tema que tienen que estudiar, aunque no tengan una evaluación directa. Rinden el martes, déjame un segundo que me fijo cronograma, creo que lo podríamos mover a un viernes sin mayores problemas, pero, siempre hay un pero, sí, el cronograma, a ver, te comparto el cronograma. El cronograma, aquí. Ustedes deberían de estar viendo el cronograma. El cronograma que tenemos previsto es este. Nosotros hoy estamos aquí. ¿Sí? Y yo necesito, déjenme revisar, en principio 2 clases más para terminar el tema 10. Es decir, yo daría clase el viernes y el lunes. La clase del lunes la podríamos mover, si quieren, no hay problema. Entonces, se me ocurre que podremos hacer esto. Pero, cuidado, porque este miércoles tienen que presentar los proyectos. ¿Sí? ¿Profe? Entonces, ¿sí? ¿Por qué mover la clase teórica del lunes? ¿Por el parcial que rendimos el martes? Era una oferta, ustedes díganme. Bueno, deberíamos verlo todos, pero igual creo que no habría problema con tener la teoría del lunes, al menos yo. Bien, Falta ver el resto. bueno. En ese caso lo que tendrán que hacer es miércoles, jueves y viernes atacar al mismo tiempo práctico y proyecto. Y ahí van a andar bien. Y después le queda un retoque lunes y martes y fin de semana, ¿sí? Pero si bien van a llevar 3 días los proyectos, o por ahí puede llevar algo menos, la idea es que se desocupen de los proyectos y que le quede tiempo para el parcial, ¿sí? No van a Entonces hacer el la teoría, proyecto y el parcial al mismo tiempo. claro, entonces la teoría del lunes es También la última. la teoría del lunes probablemente sea la última, sí. Bien. Sí. Si se fijan, yo, según este cronograma, que es contemplando lo que me venía demorando, por eso no coincide con el que acabo de mostrar,
yo tenía previsto hoy terminar el tema 9 y voy una hora adelantado respecto a esto, o sea que por muchas preguntas que hagan o por muchos repasos que hagamos, es muy probable que el lunes terminemos. Lo más que puede suceder es que me falten 2 diapositivas, que no sé, nos quedamos o las damos el miércoles o el viernes después del práctico, no sé, algo por el estilo. Ustedes díganme qué prefieren, ¿sí? Pero en principio necesitamos 4 horas y vamos a disponer de 5. Bien, quedan ustedes decirme qué quieren hacer con este práctico, ¿sí? Yo por ahora lo dejo donde está. Saben que lo podemos mover al viernes sin mayores problemas, o si quieren dejarlo el miércoles de 10 a 12, por ejemplo, también. Pero Eh, me tienen que pasar ustedes una respuesta oficial de todo el grupo. Bien, ¿le podemos avisar después por Discord? Sí, no hay ningún problema, para eso lo tenemos. Bien, le voy a mandar un mensaje. Después seguimos con Perfecto. los chicos. Mándalo en el grupo de general, así todos lo leen y todos están al tanto. O sea, no me lo mandes privado a Perfecto, mí. Mándalo en el grupo que está para discusión general y listo. perfecto, gracias. Bien. Te dejo de presentar aquí. Y volvemos al cronograma. Ya tienen más o menos cuáles son lo que viene. Bien. Información de dónde van a consultar esto, ¿sí? Capítulo 32 del manual. Nosotros vamos a ver que hay 4 timers, ¿sí? El timer 0, el timer 1, el timer 2 y el timer 3 son dispositivos idénticos, de los cuales hay 4. Igual que teníamos 8 GPIO, hay 4 timers. Cada temporizador tiene asignados 4 pines de entrada y 4 pines de salida, ¿sí? Que se llaman canales, ¿sí? Y ¿Profe? sobre los que va... ¿Sí? No está compartiendo pantalla por las dudas. Ajá. Y no estoy compartiendo pantalla porque me sacó el Meet. A ver. Sí, me sacó el... Cuando compartí en la PC dejé de compartir. Vamos entonces de nuevo. Decía, capítulo 32 del manual, donde está la información, ¿sí? La información técnica. Hay 4 temporizadores, 4 dispositivos idénticos. Como teníamos 8 GPIO, tenemos 4 timers. Cada timer tiene asignados 4 pines de entradas y 4 pines de salidas sobre los que puede operar. Cuando esos pines están asignados a los timers, no son GPIO, son digitales, pero no son GPIO, ¿sí? Es otra función, es otro rol del terminal, y se los llama canales, ¿sí? Entonces, 4 timers con 4 canales cada uno tienen 16 entradas o 16 salidas que pueden operar en esta función. Vamos a describir uno, son todos iguales, lo que cambian son las direcciones, ¿sí? Los timers lo que me van a permitir es generar comportamientos automáticos, ¿sí? Para bajar la carga del procesador, ¿sí? Si necesito, como en el caso recién de la DMA, lo que pasa es que estos no van a hacer transferencias, estos van a generar señales o van a medir señales, o sea, van a ser dispositivos que van a ser por hardware algo equivalente a lo que haría yo por software, seguimos siempre con la misma historia, pero en este caso el objetivo es generar señales o medir tiempos, ¿sí? Son dispositivos asociados a tiempos, por eso su nombre. Y entonces la complejidad va a pasar a estar en el dispositivo y en la configuración, pero una vez que lo entienden, los programas son mucho más simples y más rápidos, ¿sí? Y las señales que pueden generar son además más precisas. Bien. Este es el diagrama de bloques del temporizador, cosa que obviamente no entienden ni J, ¿sí? Así puesto. Entonces, vamos a empezar a desmenuzar este diagrama de bloques del temporizador y lo primero que nos encontramos es esto que está marcado acá abajo. Esto que está marcado abajo es un
un contador que se llama TIM, contador de temporizador. Es un contador igual que el contador del SysTick, o sea, cuenta. Es de 32 bits en lugar de 24, como en nuestro SysTick. Y tiene, además, otro contador previo que se llama contador de preescala. ¿Qué hace este contador de preescala? Este contador divide. Entonces, acá entra una señal así, y por acá, por ejemplo, divide en 4, ¿sí? Y entonces, por cada 4 pulsos que entran acá, sale 1 a este contador, ¿sí? Este contador lo que hace es contar y comparar con un registro que le dice hasta cuándo cuenta. Cuando el contador alcanza el valor de cuenta, emite un pulso para acá y vuelve a empezar, ¿sí? Entonces, de esa forma, divide. Yo pongo acá un 8 y cuenta de 0 a 7 y cuando llega al 8, como el valor de la cuenta es igual al valor del registro, genera el pulso y se resetea. Muy parecido a lo que hacía el SysTick, ¿sí? Con el valor de recarga, solo que cuenta para arriba en lugar de para abajo. Pero esto es equivalente al valor de recarga y esto es equivalente al SysTick. Y es un contador, igual que que se alimenta de una señal de reloj que es una fracción de la señal original, ¿sí? Esto divide y esto cuenta a la velocidad que marque el divisor. Si yo acá pongo 1, cuento a la misma frecuencia, si no puedo contar más lento. Tengo además un registro de control que me va a permitir configurar a este prescaler, me va a permitir habilitar a este contador, ¿sí? Y que me va a decir cuando este contador llegue a 0, ¿sí? Hasta ahí vamos entendiendo el bloque constructivo. Tenemos algo como el SysTick que divide y un contador que cuenta, ¿sí? Eso es el corazón de este módulo de entrada-salida. Bueno, en algún momento se va a actualizar la diapositiva. Vamos a abandonar a la tablet, que está muy rebelde hoy, y vamos a poner la computadora que parece que está andando mejor. Bien. Entonces, el núcleo de este dispositivo, lo que está acá en texto es lo que acabo de contar, es simplemente para ver que no me olvide nada. El núcleo es un contador, que es el timer counter, que es el que está acá arriba, ¿sí? Al que le llegan las compuertas. Ese contador es de 32 bits, usa una fuente de reloj, que es la que entra en el de la derecha, acá, el que dice pclock, ¿sí? Esa es la fuente de reloj, y esa fuente de reloj puede ser interna o externa, igual que la habíamos planteado en nuestro dispositivo en el capítulo 4, ¿sí? Entonces puedo contar sucesos externos que entran por un terminal, ¿sí? Que provienen de un sensor, o puedo contar tiempo, ¿sí? Tengo un registro, que será el TCCR, que es el registro de control del temporizador, que les va a permitir determinar qué flanco quieren usar para hacer la cuenta, si el ascendente o el descendente, y la fuente. El clock
interno se obtiene del sistema de clock del procesador, ¿sí? Del mismo lugar de donde recibíamos clock para el SysTick. Y ese clock puede pasar por un prescaler. El prescaler lo que va a hacer es dividirlo para que la señal de reloj que me llegue a mí sea más lenta que la señal de clock principal. En general, el temporizador TC, el temporizador del núcleo, el temporizador ese que vimos arriba de 32 bits, va a ser un temporizador free running, se suele llamar. Un temporizador que cuenta en forma indefinida y que cuando llega a FFFF vuelve a 0 y sigue contando, ¿sí? Ustedes van a poder hacer eventos que lo paren o que lo reseteen, pero en muchos casos ese contador se lo va a arrancar y no se lo va a parar nunca. Va a ser una base de tiempo, por lo menos es uno de los usos más habituales, ¿sí? Pero ustedes pueden hacer que algunos de estas 4 patitas que tiene de entrada sirvan para parar el contador o para volver a 0 el contador, ¿sí? Entonces, ustedes podrían estar contando cosas externas y volver a 0 a través de señales externas, o podrían estar contando tiempo y arrancar y parar el contador con señales externas, el tiempo, ¿sí? Les dije que una de las funciones de esto es medir tiempo. Bien, el prescaler, entonces, lo que hace es dividir, para eso tiene un contador y un valor de registro. Cuando el valor del contador alcanza el valor del registro, emite un pulso y se reinicia, ¿sí? De esta forma, ustedes tienen más posibilidades de gestionar la frecuencia de cuenta en el equipo, en el contador principal. Bien, vamos comentando entonces 2 registros. Un registro que es el CTCR, que determina el clock interno o externo, y el flanco, ¿sí? Y el PR, que es el valor máximo del prescaler, que es este registrito que está acá abajo, ¿sí? Entonces, PR, máximo valor al que va a trabajar el prescaler, CTCR, fuentes de reloj. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Avancemos. Vamos a suponer que nosotros queremos generar una señal, ¿sí? Yo creo que ya les hablé. Quiere decir que este contador podría contar, por ejemplo, desde una cuenta o sea, podría contar con una frecuencia de cuenta de los 210 MHz a los que trabaja el procesador a una frecuencia de cuenta de una décima de segundo, o sea, de 1 Hz, ¿sí? O de 10 Hz. O sea, la frecuencia a la que él cuenta, vos podés ir cambiándole rangos. Entonces podés contar con una frecuencia muy alta o con una frecuencia muy baja, ¿sí? Tenés muchas opciones. En cambio, en el SysTick no. En el SysTick contaba a la frecuencia reloj, contaba 80. Vos podías elegir hasta dónde, pero contaba 80. Nosotros queríamos medir 1 segundo y no podíamos medir 1 segundo porque no lo podíamos contar más despacio. Con este sí. Con este vamos a poder contar hasta días, ¿sí? Porque podemos bajarle la frecuencia. Ese es el rol del prescaler, justamente. Disminuir la frecuencia. Bien. Yo les mencioné lo que es una señal PWM. Creo que no. Y justo ahora que necesito a la tablet para dibujar, no la tengo. ¿Saben lo que es una señal modulada en ancho, una señal de pulso modulada en ancho, un PWM? Bien, yo creo que no lo mencioné o no lo dibujé. Esperen un segundito, vamos a abrir un Jamboard y vamos a volver a los dibujos horrorosos.
Bueno, vamos a repasar un poco de electrónica. ¿Se acuerdan lo que es el valor RMS? Lo estudiaron en algún momento. A ver cómo andamos con electrónica 1. Valor eficaz. ¿Qué quiere decir? El valor de una corriente continua que produce el mismo efecto que una señal que no es continua. ¿Sí? Bien. Si yo, y eso es la que disipaba la misma cantidad de energía en una resistencia. Ustedes deberían estar viendo el tablero de dibujo. Si yo tengo una señal así, y tengo una señal, vamos a tratar de que salga lo más prolija posible, donde esto es, por ejemplo, el 20% del tiempo, o sea, esto es 2 y la parte baja es 8, y esto es 8 y esto es 2, ¿sí? ¿Cuál tiene mayor valor RMS? ¿La señal de arriba o la señal de abajo? De hecho, ¿cuánto sería el valor RMS de la señal de arriba y cuánto sería el valor RMS de la señal de abajo? El valor RMS es una continua equivalente, ¿sí? Es una continua que va a estar entre el valor máximo y el valor mínimo, sin lugar a dudas. En la de abajo, ¿por dónde andaría ese valor de continuo? ¿Cerca de abajo o cerca de arriba? A ver, vamos a hacerla simple. El área de la continua tiene que ser igual al área de la señal. Entonces, el área de la continua, supongamos que esto es continua, ¿sí? Por favor, créanme que eso quiere ser una recta dibujado con un tractor, ¿sí? El área esta debería ser igual al área esta. Eso es lo que dice el valor RMS, ¿sí? Yo integro la señal en el periodo, desde aquí hasta aquí, que es donde es el periodo, y el valor de continua, que es el área debajo de la curva, es la continua equivalente. Entonces, esta aporta área, el resto no aporta área, tengo un 20% que aporta 1 y un 80% que aporta 0. Entonces, la continua equivalente va a ser algo cercano al 20% del valor, va a ser, de hecho, el 20% del valor máximo, ¿sí? Esto va a estar en también el 20% de este valor de pico. ¿Sí? Si es así, ahora deberían de poder decirme qué pasa con el valor RMS de la señal de abajo. ¿A dónde va? Fácil.
¿Cuánto es el área debajo de la curva de esta señal? Mucho más que la de arriba. Por lo tanto, el valor RMS tiene que estar mucho más cerca de lo de arriba. ¿Sí? De nuevo, esta área tiene que ser igual a esta área. Si yo tengo 80% en 1 y 20% en 0, esta línea va a estar en 80 del valor máximo. ¿Sí? Y obviamente cualquier otro punto que yo vaya moviendo este flanco, ¿sí? Este flanco debería ser constante. Esto es T0. Este flanco está dado por la frecuencia, es constante. Lo que yo hago es mover el ancho del pulso. Hago pulsos angostitos o pulsos más anchos. Arranco a un valor constante, que es el negro, ¿sí? Y apago un tiempo después. ¿Cuánto tiempo después apago? Me va a dar lo que se llama el factor de trabajo. El factor de trabajo es cuánto tiempo está en 1 respecto a cuánto tiempo está en 0. En este caso tengo un factor de trabajo del 20% arriba. 20% en 1, 80% en 0. Abajo tengo un factor de trabajo del 80%. 80% en 1 y 20% en 0. ¿Sí? Yo puedo mover el factor de trabajo del 0 al 100. Si el factor de trabajo es 0, el valor RMS va a ser. Y si el factor de trabajo es 100, el valor RMS va a ser. El valor de pico. ¿Sí? En nuestro caso, 3,3 volts. Acaban de poder de encontrar una alternativa a los DAC. Ustedes pueden obtener un valor analógico de tensión que va de 0 a V de pico a partir de procesos netamente digitales. ¿Sí? Si ustedes ponen esto a un transistor que maneja una resistencia de 75.000 vatios, ¿sí? O de 200 amperes, no importa. En este punto, el transistor va a estar saturado. Y como el transistor está saturado, la tensión en colector emisor del transistor va a ser 0. Y la potencia que disipa el transistor va a ser 0. En este punto, el transistor está cortado. La corriente que circula por el colector va a ser 0. Y la potencia disipada por el transistor va a ser 0. Entonces, maravillosamente ustedes van a poder manejar 200 amperes sin disipar potencia en el transistor. Sí, hay capacidades y nada es mágico, estamos de acuerdo, ¿sí? Acá hay capacidades que se cargan y se descargan y esas capacidades afectan. Y el transistor no tiene una tensión 0, tiene una tensión baja, no tiene una corriente 0, tiene corriente de fuga, y si estamos hablando de valores muy grandes, hay una disipación de potencia. Pero la disipación de potencia, cuando estamos trabajando con modulaciones digitales, ojo que yo no sé lo que vieron en MIDE, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de modulaciones digitales, la disipación de potencia es muy baja frente a la potencia que estamos manejando, ¿sí? Entonces, a diferencia de un DAC normal, donde ustedes tienen una tensión proporcional y esa tensión proporcional la tienen que pasar por un amplificador clase A o clase B, que algo vieron y algo se acuerdan, pero que ese transistor disipa potencia, acá los transistores disipan muy poca potencia, ¿sí? Entonces, esto es una forma muy habitual de generar señales analógicas, ¿sí?
desde un procesador. En lugar de generar señales analógicas con un DAC y obtener una tensión de 3.7 volt, que cuando la quieren amplificar es problemática, obtienen una modulación de ancho de pulso, o sea, generan un tren de pulsos de este tipo, alimentan a los transistores de potencia con ese tren de pulsos y después, una vez que ya están con la potencia definitiva, filtran, ¿sí? Para reconstruir una señal analógica, ¿sí? Yo acá, el valor RMS es constante porque el tren de pulsos tiene una duración constante, pero si ustedes van cambiando el ancho de pulso entre pulso y pulso, el valor RMS también va cambiando y lo que van a obtener es un valor RMS que son escalones, ¿sí? Que suben y bajan. Y si a ese escalón lo filtran, van a, en principio, dependiendo de las frecuencias a las que estén trabajando, reconstruir la señal analógica, ¿sí? Nosotros no nos vamos a meter tan en detalle, pero sí es cierto que se usan muchísimo las señales PWM, o sea, señales con modulación de ancho de pulso, para variar intensidades. Y nosotros vamos a hacer un laboratorio muy sencillo. Esta vuelta no lo van a hacer ustedes, pero yo se los voy a mostrar. Vamos a poder variar la intensidad de los LED, ¿sí? Variando el ancho del pulso que le aplicamos, simplemente. ¿Sí? Entonces, esto es una forma muy simple de variar la velocidad de motores de continuo, de variar la velocidad de LEDs, ¿sí? Todo lo que es regulación de potencia de LED se hace de esta forma, ¿sí? Básicamente porque es muy eficiente a nivel energético y porque van a ver que es muy simple de hacer. ¿Para qué nos sirven los temporizadores? A ver, adivinen. Para generar señales PWM, ¿sí? Los temporizadores, una de las funciones que tienen va a ser generar este tipo de señales con la menor cantidad de esfuerzo posible. ¿Cómo podríamos generar nosotros esta señal a mano? Usando el SysTick. Solo el SysTick y software. A ver, ¿alguien se anima a esbozar cómo haríamos esto por software con el SysTick? ¿Nadie? Supongamos que no tengo que hacer más nada con el procesador que generar esta señal. Yo podría poner el SysTick para que me marque este tiempo, ¿sí? Me marque la frecuencia. En estas cosas la frecuencia no varía, la frecuencia es constante. Lo que varía es cuánto tiempo la tengo en 1 y cuánto tiempo lo tengo en 0. Entonces yo podría poner el SysTick y programar el valor de recarga para que me determine esta frecuencia. Se recarga cada X milisegundos. Y el SysTick entonces me va a decir que se acabó un periodo y que empieza el periodo que sigue. Y después podría hacer un lazo que demora una cantidad de tiempo que es variable. Entonces, pongo una patita GPIO en 1 y espero un tiempo con un lazo de demora. Cuando se acaba ese lazo de demora, la pongo en 0 y ahora espero que el SysTick me diga que se completó el periodo. Variando lo que yo pierdo de tiempo en el primer lazo, desde que pongo 1 hasta que pongo el 0, varío el ancho. Y el SysTick me dice cuándo tengo que empezar el ciclo de nuevo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Están perdidísimos hoy, me parece. O estoy hablando solo hace rato de vuelta.
Hola, ¿están? No estoy hablando solo, pero es como sí, porque mucho no se entiende. ¿Se entiende la idea? A ver, hagamos un ejemplo, por ahí les ayuda a entenderlo. Agarramos un reloj, ¿sí? De cuenta regresiva. Y programamos el reloj de cuenta regresiva para que cuente hasta 100, de 100 hasta 0, y vuelva a empezar. ¿Sí? O que cuente de 0 a 100, es lo mismo. Entonces, tengo un reloj que cuenta hasta 100 y vuelve a empezar, hasta 100 y vuelven a empezar. Si quieren, tengo el minutero de un reloj común vulgar y silvestre, que cuenta hasta 60 y vuelve a empezar. Cada vez que el minutero pasa por 0, estoy acá. Empieza un nuevo ciclo. Y ahora, yo lo que voy a hacer es, cuando el minutero pasa por 20, prendo, y cuando el minutero vuelva a 0, apago. O cuando el minutero pasa por 45, perdón, prendo cuando empieza en 0 y apago cuando pasa por 45 o apago cuando pasa por 15. Y cuando vuelve a 0, vuelvo a prender. ¿Sí? Si yo tengo el SysTick, podría estar mirando el valor de la cuenta del SysTick y decir, llegó a 0, prendo. Llegó a 20, apago. ¿Sí? O ahora, como lo quiero más ancho, no voy a pagar en 20, voy a pagar en 80. ¿Sí? Deberían, creo que no es un algoritmo tan complejo como para que no se lo imaginen en la cabeza. ¿Sí? El SysTick me va marcando el paso del tiempo. Bien. Lo mismo vamos a hacer por hardware, exactamente lo mismo. El algoritmo va a ser el mismo. Solo que en lugar de que el software lea el valor y compare, vamos a poner un comparador y un registro con el valor en el cual quiero hacer la comparación. ¿Sí? Pero entonces, si vuelvo al temporizador, lo que voy a encontrar es hardware para hacer este algoritmo que acabo de explicar. ¿Sí? Tengo un contador, que ya lo vimos, que es el TIM. Cuando el TIM llega a 0, prendemos una señal de GPIO. Cuando el TIM llega a un valor preprogramado, que es el que yo muevo entre 20, 80, entre 0 y 100, el TIM apaga el GPIO. Pero todo eso se hace por hardware. Yo no tengo que tocar nada por software. ¿Sí? Bien. Vamos, esa es la idea, eso es lo que intentamos resolver con el temporizador, o es en lo que me va a ayudar el temporizador. A esto, hacerlo sin intervención, ni del SysTick ni de software. Vamos de vuelta a ver la presentación y cómo funciona. Yo tengo cuatro registros de match. Esos registros de match son registros donde yo voy a guardar valores del contador en los que quiero que ocurra algo. ¿Sí? Entonces, como decíamos recién, yo estoy mirando el segundero. Cuando llega a 25 quiero prenderlo. Bueno, entonces yo lo que voy a guardar acá es el 25. Es un valor del contador de 32 bits que cuando ese valor que yo puse acá sea igual al del contador, por eso acá tengo 4 comparadores, cuando el valor guardado en el registro de match es igual al valor alcanzado por el contador, que dijimos que era el núcleo, algo va a suceder. ¿Qué? Ya veremos, pero algo va a suceder. ¿Qué va a suceder? Bueno, eso me lo va a decir el registro de control de match. O sea, tengo un registro de control que me va a decir qué quiero que suceda cuando esos valores son iguales. Adivinen, una de las cosas que puede suceder es que ¿qué se les ocurre que podrá suceder cuando el registro de match llegue al registro de la cuenta? No, tienen 4 registros de match y tienen un registro de control para manejar todos los match.
Pero no importa, vamos al concepto. Cuando el contador alcanza el valor de match preprogramado, ¿qué es una de las cosas que podría suceder? Está ahí, mirá, tiene un cartelón escrito. Exactamente, voy a pedir interrupción. Cuando sean iguales, una de las cosas que puede suceder es que se produjo una interrupción. ¿Sí? Y entonces, yo, por software, hago lo que quiera con las patitas de GPIO. Lo que tengo es una interrupción. Lo que tengo es una especie de despertador. Cuando la segundera llegue a 20, vos despertame. ¿Sí? Ahora, ese registro de 32 bits demora bastante en repetir, ¿no? No es como el segundero que da la vuelta en una hora. Es como un segundero con minutero, con hora, o sea, realmente este registro de match puede pasar mucho tiempo hasta que vuelva a coincidir con el registro del contador. Pero a los fines prácticos es como programar una alarma. Cuando el reloj llegue a las 7 de la mañana, tírame una interrupción. ¿Sí? Y tengo ya de movida 4 alarmas diferentes que puedo programar, cosa que con el SysTick no podía. El SysTick solo me podía avisar cuando volvía a 0. En este no. En este yo puedo tener una cuenta y le puedo decir avísame a las 7, a las 7:15, a las 7:20, a las 7:30. ¿Sí? Cada uno de estos pueden ser momentos en el tiempo dados por el valor de cuenta del contador principal para producir interrupciones. ¿Sí? Bien, esa es una de las cosas que pueden suceder cuando los registros de match sean iguales. Pero también voy a poder directamente poner una patita en 1 o una patita en 0, ¿sí? Para que sea más fácil todavía generar una señal. Entonces, tengo 4 registros de match. Los registros de match se van a llamar MR. El primer número me indica el temporizador, había 4 temporizadores, ¿sí? Y el segundo número, el registro de match. Tengo en el temporizador 0, desde MR0.0 a 0.3, y en el temporizador 3, desde el 3.0 al 3.3, ¿sí? 16 registros de match, 4 para cada temporizador. Cuando el registro de match coincide, tengo match, tengo una igualdad. Y se disparan acciones. ¿Qué acciones pueden ocurrir? ¿Qué son las cosas que puedo hacer? Puedo resetear el temporizador, o sea, puedo empezar una nueva cuenta. Entonces, puedo usar un registro de match como un valor de límite, ¿sí? Cuenta hasta 100 y vuelve a contar. Cuenta hasta 100 y vuelve a contar. Igual que se hacía en el Prescaler o igual que se hace en el SysTick. Puedo pedir interrupción o puedo parar el temporizador y el Prescaler. ¿Sí? Esas son 3 de las cosas que puedo hacer. Cada registro de match puede hacer una cosa diferente. ¿Sí? Y la configuración de qué hacen cada uno de los registros de match se hace con un registro de control que es el registro de control de match. Entonces ahora tengo 5 registros. Los de match, los donde pongo el valor numérico en el que quiero que ocurra el evento, y el MCR, que es el registro de control, en donde le voy a decir cuando alcance el valor de match, si quiero interrupción o no, si quiero reset del contador o no, y si quiero un stop, ¿sí? Y son banderas, así que puedo hacer interrupción y reset, puedo hacer interrupción y stop, ¿sí? Puedo combinarlas como quiera en un mismo registro de match. Y cada match tiene esas 3 banderas para setear esas acciones en forma simultánea. ¿Hasta aquí se entiende la idea y la forma de uso? Bien. Un ejemplo es, entonces, generar una interrupción periódica, similar a cómo lo haría el SysTick, ¿sí? Entonces, para hacer ese ejemplo, a ver si está acá,
¿Qué haría? Pongo en un registro de match el valor máximo de la cuenta, le digo que haga un reset y que pide interrupción. ¿Sí? Y entonces, con el TC y uno de los match, imité al SysTick. ¿Sí? Pero por ahí el SysTick lo tengo ocupado en otra cosa y no está disponible. ¿Sí? Y como tengo 4 temporizadores, podré tener 4 interrupciones periódicas diferentes, subutilizándolo, porque estoy usando solo uno de match y el temporizador, ¿sí? Y en principio, si lo estoy borrando y volviendo a parar al contador, no voy a poder hacer más cosas. Bien. Yo dije que el objetivo de esto era generar señales y que cada timer tiene 4 señales de entrada y 4 señales de salidas. Entonces, esas 4 señales de salida se van a llamar el nombre del timer más un mat. Y lo que va a poder suceder es que cuando el mat coincida con el valor del temporizador, además de parar el contador, resetearlo o producir interrupciones, va a poder hacer algo sobre la salida que está asociada. Va a poder hacer un set, ¿sí? Lo va a poner en 1, independientemente del estado en el que estaba. Voy a poder hacer un reset y lo voy a poder poner en 0, o voy a poder hacer un toggle. Si estaba en 0, lo voy a poner en 1, y si estaba en 1, lo voy a poner en 0. ¿Sí? O puedo decirle que no haga nada sobre la salida y que la salida no la quiero usar como un canal de temporizador. ¿Sí? Podría ir a la interrupción y en la interrupción manejarla yo como un GPIO. ¿Sí? Pero entonces, cuando el registro de match coincide con el contador, además de esos eventos que son internos, la interrupción y la acción sobre el contador, puede accionar cada registro de match a una patita en particular. ¿Sí? Tengo 4 terminales y cada terminal está asociado a uno de los registros de match. ¿Sí? Si yo quiero trabajar porque está conectado así, en el caso del poncho, por ejemplo, el display, hay un LED RGB y el rojo está conectado en el match 3. Entonces, al valor para el evento lo tengo que poner específicamente en ese match, porque ya cuando eligieron la patita, es esa patita la que está asociada. La relación entre el registro de match y el terminal no es flexible. En algunos procesadores sí es flexible. Yo puedo usar el registro match 0 para accionar sobre la patita 1 y el 1 también para accionar sobre la patita 1. Acá no. Acá es 1-1. Hay 4 patas, cada pata tiene que ver con uno de los registros de match. ¿Sí? Para eso aparece otro registro de control, que es el EMR, que me va a decir, cuando hay un match, qué quiero que suceda con la pata. Si la quiero en 1, en 0, en toggle o en nada. ¿Sí? Y entonces tengo 2 registros de control para manipular a los registros de match. El que me dice si quiero interrupción, reset o stop, y el que me dice si quiero set, toggle o nada, ¿sí? Cuando hay una coincidencia. Bien. Suficiente por el día de hoy. Repasen esto para que el viernes veamos un ejemplo de uso para generar señales con Output Compare. Fíjense que así quedan unas cuantas diapositivas, ¿sí? Pero ya vimos casi el 50% del tema porque ya vimos la mitad. O sea, este temporizador sirve para generar señales y para medir señales. Y ya cómo se generan las señales, más o menos está planteado. ¿Dudas? Bueno, dejo de torturarlos por hoy. ¿Sí? Pregunte. No sé si lo quiere parar la grabación. Igual. Como vos quieras. Eh, Bueno, cortemos la grabación entonces.